Si puedes extender su mano, diga conmigo: Padre, estoy listo para escuchar tu palabra. Estoy atento porque tu palabra me edifica, me guía, me instruye, me fortalece, me anima, me levanta, me transforma. Tu palabra es todo para mí. Háblame hoy, Señor. Yo estaré como un discípulo bien pendiente de tu palabra. Amén. Amén. Podemos apartar este tiempo para juntos oír la palabra del Señor. Estoy feliz de verlos. Hemos sobrevivido todos a esta pandemia y vamos a sobrevivir a cualquiera que venga. Bienvenidos, bienvenidos hoy. Hoy hablaré acerca de los padres. Es más fácil hablar de las madres. Las madres, Dios las bendiga, cocinan muy rico. Las madres tienen un corazón especial, son tiernas. Algunos padres también cocinan muy bien. Yo no estoy en esa lista, pero tengo como 3 platos nada más en mi menú, que le cambio algunas cositas para que los hijos crean que hice algo nuevo, ¿no? Pero las madres son un regalo de Dios, pero los padres también lo son. Voy a mencionar 5 características de los padres. Y esta enseñanza la he titulado El corazón del padre. Hay mucho que hablar del papá, pero no tenemos el tiempo suficiente, y así que vamos a trabajar de una vez con Marcos capítulo número 5. Vamos a mirar, les ruego que mantengan su Biblia abierta. Marcos 5, 21 hasta el 43. No lo vamos a leer todo, sino estaremos paseando por ese pasaje histórico para sacar 5 principios importantes acerca del corazón del Padre. De nuevo, bienvenido a todos los que nos siguen en la iglesia en línea, y oramos para que puedan regresar pronto a la iglesia aquí presente. No se nos queden en casa. Oramos por los que están quebrantados de salud todavía, que puedan salir bien y negativos en ese examen. No positivos. No, que todos salgan negativos en los exámenes del COVID y que puedan venir ya pronto. Amén. Los corrijo, gracias. Ustedes también pendientes. Contentos de verlos a todos. Pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estando junto al mar, estoy leyendo Marcos 5:21, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, aquí viene lo central: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hemos estado aprendiendo acerca de ser discípulo de Jesús. Y cuando veo a Jairo, veo a un padre. Veo a un padre. Veo a un padre que su corazón está siendo puesto a prueba por su hija. Los otros autores dicen que era la hija única. Yo creo que Jairo, aunque es el principal de la sinagoga, para que entendamos un poco el contexto, en el Nuevo Testamento o en Israel había el templo. Marcos 5, 23 estoy leyendo. Había un templo. El templo era el lugar principal donde se ofrecían los sacrificios. Iba toda la gente al templo. Los que vivían muy lejos, al menos debían ir una vez al año. Los que vivían en los barrios y en las comunidades, entonces les habían construido sinagogas. Las sinagogas eran lugares de enseñanza. Quizás uno tiene un concepto de una sinagoga asociado con otra cosa, pero la sinagoga en el Nuevo Testamento era un lugar de enseñanza, era el lugar donde se explicaba las escrituras paso a paso. Jairo era un principal en la sinagoga, lo que significa que era algún líder, pero aparte de eso era una persona reconocida en el pueblo, en la ciudad. Ahora, Jairo tiene un gran problema, y es que su única hija está agonizando. Yo creo que no hay un padre, una madre, que viendo a su hijo sufrir no se ha movido. Yo no creo que lo exista. Bueno, como pastor, cuando estaba en el seminario, estaba haciendo mi 2º año, creo. El pastor, que era el guía espiritual, nos mandaba a hacer ciertas tareas pastorales. Y a mí me envió al hospital porque un hombre había perdido a su hijo. Yo no he visto más casos sino solo ese. Su hijo murió en un accidente y su padre, un hombre campesino bien cerrado del campo,
les puedo decir que lo que yo vi me quedé fue impactado. Este hombre vio a su hijo morir, este hombre vio a su hijo sufrir, pero no vi que le saliera ni una sola lágrima. Yo no puedo decir que este hombre no lloró, ni que este hombre no sintió. Muy probablemente él se quebró después que ya estaba solo. Pero delante de todos nosotros y delante en el hospital y en el acto de sepelio, este hombre no soltó pero ni una lágrima, hermano. Me pareció un roble, un árbol de esos que son prácticamente difíciles de derribar. Jairo no soportó. Jairo sabe que su hija única está muriendo y él tiene que hacer algo por ella. Y aquí yo veo el corazón del padre. Y menciono 5 cosas para que usted las anote que tenía este padre. Número 1, el corazón del padre sabe postrarse ante Dios. Vamos a decirlo junto conmigo. Diga, el corazón, más fuerte, el corazón de un verdadero padre sabe postrarse ante Dios. Nosotros los padres sabemos que hay un poder en la oración. Nosotros los padres sabemos que hay un poder cuando nos postramos de rodillas delante del Señor. La historia bíblica está llena de ejemplos. Elías lo hizo, Moisés lo hizo, Daniel lo hizo, Nehemías lo hizo, Esdras lo hizo, Josafat lo hizo, Josías lo hizo, Ezequías lo hizo. Grandes hombres de Dios se postraron de rodillas. Y si alguien me pregunta cuál es la imagen que usted tiene de su papá, yo diría que la imagen que yo tengo más grabada en mi corazón de mi padre es levantarme a las 3 de la mañana para ir al baño y ver a un viejo de 78 años postrado de rodillas en una silla en la sala de la casa orando al Señor. Esa es la imagen más grabada que yo tengo de mi padre. Murió casi a los 80 años. Todavía lo seguía haciendo. Los hombres de Dios que tenemos un corazón de padre sabemos que hay un poder en arrodillarnos. Amén. Hay un poder cuando usted se arrodilla al Señor y llora por sus hijos. Hay un poder ahí que no se puede explicar. Nadie lo va a entender. Hay un poder. Lo que pasa es que lo que es sobrenatural no se puede explicar. Yo no puedo poder explicarles qué pasa cuando uno se arrodilla, pero algo grande pasa. ¿Alguien podrá decir amén conmigo? Yo no puedo decirles lo que ocurre, pero lo que sí sé es que algo grande pasa cuando un padre, alguien dijo en una oportunidad que cuando una mujer llora orando, Dios se inclina y la ve. Y no se asombra porque Dios sabe que la mujer ora y llora. Ella siempre hace ambas cosas a la vez. Pero cuando Dios ve, mira y observa que es un hombre el que está postrado, no solamente lo mira, sino que inclina su oído para oír lo que ese hombre está diciendo. Es más fácil que una mujer se arrodilla que un hombre se arrodilla. Jairo sabe postrarse. Número 2, el corazón del padre sabe ser perseverante. Sabe que en el camino de criar a sus hijos hay dificultades. Vamos a verlo. Y oigan bien, hay dificultades que usted puede decir, yo las voy a reprender. Porque pueden ser estorbos del mismo demonio que se le atraviesen al papá. Pero vean este tipo de dificultad que presentó Jairo cuando vino a hablar con Jesús. Mírenlo por favor. Versos siguientes. Jairo le rogaba al Señor que fuese. Y Jesús fue con él. Una multitud lo seguían y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oigan esto. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, versículo 30 de Marcos 5, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, maestro, la multitud te aprieta. Es decir, oigan esto, Jairo sabe que su hija está muriendo. Jairo sabe ahora que Jesús le accedió a ir con él a la casa para orar con ella. Y él dice, ya, yo sé que cuando Jesús llegue a la casa y ore por mi hija va a resucitar. ¿Alguien dice amén? Jairo sabía eso, pero ahora cuando Jairo va en el camino a la casa con Jesús, una mujer que está, yo no puedo decir que está más enferma que su hija.
Una mujer que está con un flujo de sangre de hace 12 años, toca el cuerpo de Jesús. Y cuando toca el cuerpo de Jesús, Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, maestro, todos te aprietan, ¿cómo sabemos quién te tocó? Queridos, Jairo tuvo la paciencia para esperar. Oigan bien esto. La paciencia para esperar que en el camino a la realización de tu milagro, alguien también está en la fila esperando un milagro para él. Alguien alaba a Dios y aplaude al Señor y da alabanzas a Dios. A mí me impresiona esto. En otras palabras, cuando usted, estamos leyendo Marcos 5, cuando usted está orando por un milagro, Dios es soberano. Pero siempre, imagínense de cuántas personas le estarán pidiendo a Dios un milagro también. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con Jairo? Él tuvo que esperar. Usted diría, pastor, no le quedaba de otra. Es cierto, pero se pudo desesperar. ¿Cierto? Si hubiese podido desesperar y se hubiese podido llenar de indignación y decir, oh, no hombre, ¿qué se cree este hombre? ¿Acaso que él es el único? Yo puedo buscar a otro que venga y sane a mi hija. Se pudo haber llenado de rabia, de enojo y de alguna manera juzgar a Jesús, pero no lo hizo. Supo esperar. El corazón de un verdadero padre sabe ser paciente. Le enseñaba el miércoles o en la reunión de líderes el viernes, el jueves, que los líderes tenemos 4 o 5 características centrales. Y una de esas características es que sabemos tener paciencia. Puede gritarlo conmigo. Mencioné 4 o 5 características de un buen líder. 1, son personas que tienen paciencia. Son pacientes con los demás. Pacientes con los demás. ¿Por qué somos pacientes con los demás? Porque los demás han sido pacientes con nosotros. Jairo supo esperar que Jesús se detuviera. Y no iban en un carro. Iban caminando. Y estaría lejos. ¿Saben lo que uno se desespera cuando tiene un hijo enfermo? O la esposa o alguien enfermo y no puede hacer nada. Se desespera. Pero Jairo supo esperar. El corazón de un padre sabe esperar. Amén. Querido papá, querida mamá, usted y yo desarrollamos el corazón de saber esperar. El tiempo perfecto para tu milagro. Puedes levantar tu voz y tu mirada y decir, yo espero el tiempo perfecto para mi milagro. A veces se demora un poco, pero viene tu milagro en camino. Viene en camino. 3, un padre no solamente sabe esperar, sino que un verdadero padre sabe soportar el dolor. Sabe soportar el dolor. El hombre fue creado distinto a la mujer. Hablaremos más de esto en la próxima serie que empezamos en 2 semanas. El hombre fue creado con características únicas que no la tiene la mujer. La mujer tiene otras que no tienen los hombres. Por ejemplo, una de esas características únicas del hombre es que fue creado como un ser conquistador. El hombre nació para conquistar. Uno de los problemas con los que estamos batallando hoy día en nuestra sociedad es que al hombre lo han querido domesticar, lo han querido amarrar, lo han querido, perdónenme, no quiero con esto criticar a nadie, pero lo han querido hacer femenino. Y Dios no creó al hombre femenino, Dios creó al hombre varón, varonil. Entonces cuando al hombre, y no quiero hoy ponerme a las esposas de enemigas, pero cuando la esposa mantiene al hombre como un servil, o el esposo a la esposa como una servil también, está mal. Entonces a veces el hombre está domesticado, está ahí adormecido, ya termina haciendo solamente labores de mujeres. No es que no esté, perdóneme, no es que esté mal hacerla, sino que esa no es su única labor. El primer labor del hombre es conquistar. Dios le dijo a Adán, mira Adán, te voy a soltar en este mundo indómito para que lo gobiernes. Vas a gobernar a los peces del mar, le vas a gobernar a todo. Le vas a poner nombre, vas a trabajar el huerto. Esa fue una labor de Adán como conquistador. Amén. Pero 2, el hombre también tiene un espíritu de aventura. Aventura no es buscar otra mujer, no estoy hablando de ese tipo de aventura. El hombre tiene en su alma el anhelo de la aventura. Mira cómo miran los hombres. ¿Qué es eso, pastor? What is this? Aventura es, el hombre siempre está queriendo correr una aventura más. El peligro, son amantes del peligro.
Le enseñaba la otra vez a los hombres que los hombres no funcionan con manuales. Un hombre va a armar algo, sí puede seguir el manual, las dos primeras cosas, pero después él lo daña todo y lo arregla hasta que lo arregla. El hombre no sigue manuales porque fue creado así. Fue creado conquistador y fue creado para seguir una aventura, para ir al riesgo, para ir al peligro, para ir a la osadía. Imagínense si no fuese así el hombre, ¿cómo serían cuando hay las guerras? Se necesitan valientes que vayan al frente de batalla, como Josué. Amén. Así que una característica de Jairo es que enfrenta el dolor. Si uno le dice a la familia que no va a sufrir, le está mintiendo. Los padres, le escuché a un hombre que yo admiro mucho, Eduardo Silva, dando una predicación que yo no la había escuchado así, acerca del hijo pródigo. Dice que el verdadero padre debe prepararse para los momentos inesperados de la vida. El verdadero padre debe prepararse para aquellos momentos que él jamás imaginaría que iban a llegar. Él nunca se imaginó que el hijo menor le iba a pedir la herencia antes de tiempo. Jairo jamás se imaginó que su hija única iba a morir. Ese no es cualquier dolor, porque si tiene 2 o 3 hijos diría, bueno, me consuelo con los 2 que quedaron, pero es la única hija y está muriendo, está agonizando. Él tiene que enfrentar el dolor. Los padres son hechos de un corazón de acero. Mujer no cuestiona a su padre si no es sensible, su esposo si no es sensible. El hombre fue hecho así, aguerrido, duro. Tiene que ser duro. También llora, claro, y abraza y besa. Pero tiene que también ser duro porque la vida golpea duro, hermanos. Me motivan sus 3.500 amenes. La vida golpea duro. ¿De qué servía ser un principal de la sinagoga si en ese momento le está a la muerte arrebatando a su única hija? Y él tiene que ser fuerte. ¿Por qué tiene que ser fuerte? Porque mira lo que pasó en el versículo 34. 35. Mientras él aún hablaba, todavía estaba Jesús. Jesús estaba sanando a esta mujer con flujo de sangre, le está enseñando, está hablando, y Jairo como que con los pies, maestro, ¿cuándo te vas a apurar para que sanes a mi hija? Por favor. No podía ser imprudente, ¿cierto? Tenía que ser un poco de compasivo también con esta mujer, pero está hablando con ella, y entonces mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga le diciendo, tu hija ha muerto, Jairo. ¿Para qué molesta más al maestro? ¿Qué les parece, hermanos? Está en pleno camino hacia el milagro y llegan los de su casa y dicen, Jairo, maestro, lo sentimos mucho, tu hija ha muerto. Ya no moleste más a Jesús. Déjalo que se regrese. Oh, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hace uno como padre o como madre? Sacar pecho, llenarse de coraje y de valor. Tiene que soportar ese dolor. Tiene que soportar esa noticia inesperada. Eso es el corazón del padre, que se postra, que es paciente y que enfrenta el dolor. Papá sabe enfrentar el dolor con coraje, con valentía. Pero Jesús oyó cuando le dijeron eso y Jesús le dijo, no temas, Jairo, cree solamente. Y esa es la cuarta característica del corazón de un padre. El hombre se demora para creer, pero cuando cree, cree. Amén. Lo repito, el hombre se demora para creer, pero cuando cree, cree. Y yo no comparto mucho la idea de hombres que son vacilantes en sus creencias, que hoy creen una cosa y mañana creen otra. No, el hombre que cree firmemente en Dios, cree, cree. Y ahí no lo mueve nadie. Son una fe inquebrantable. Jesús, oigan bien esto. Jesús escuchó que los muchachos le dijeron, Jairo, tu hija se murió. Jesús oyó entre líneas. Y Jesús le dijo, Jairo, ten fe, Jairo, ten fe. Dígalo conmigo en voz alta, ten fe, hermano. Vamos conmigo con ánimo ahí en casa, dígalo fuerte. Ten fe, cree solamente. ¿Es fácil? No es fácil. Creer es la tarea más difícil de un padre, creer. Creer que sus hijos van a cambiar. Creer que su matrimonio va a ser mejor. Creer que vendrán días mejores. Creer que las cosas van a estar bien. Cree solamente. Grítalo conmigo, diga, cree solamente. ¿Ven ustedes esas frases tan cortas? No temas. Cree solamente. Aquí hay algo importante.
el corazón de un padre sabe creer. Sabemos creer. Y porque sabemos creer, amados padres, nos movemos hacia adelante. ¿Alguien va conmigo en esto? Porque sabemos creer, caminamos. Lea Hebreos capítulo 11. Y usted ve en Hebreos 11 que por la fe salieron sin saber a dónde iba. Abraham sale por la fe porque cree, es un guerrero. Moisés, cuando creció ya, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ir a servir a sus hermanos porque Moisés era un guerrero, creía. Amén. Yo le hablo a los padres hoy porque los padres tenemos que llenarnos de esto, de creerle a Dios, creer que Él está haciendo algo grande con nosotros. Usted grite amén. Creer que su familia será salva, creer que el milagro viene para tu casa y para tu familia. Y lo quinto, que me gusta mucho de este hombre Jairo, dígalo conmigo en voz alta, sabe guiar a su familia. Otra vez diga, sabe guiar a su familia. Estas son las 5 características del corazón de un padre. Hay muchas, pero yo hoy enumeré 5. Jairo sabía postrarse, Jairo sabía tener paciencia, Jairo sabía creer, soportar el dolor, sabía creer. Y la que más me impacta de todo es la última, sabía guiar a su familia. Miren esto, Jesús, extraordinario como siempre, quitó todo ese poco de gente que estaba llorando y haciendo bulla. Solo le permitió a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, que lo acompañaran. Vino a la casa del principal de la sinagoga, versículo 38. Vio el alboroto, vio los que lloraban y los que se lamentaban mucho. Jesús entrando dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, la niña vive, duerme. Se burlaban de él, mas él echó fuera a todos. Escucha esto que viene. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando, subrayen esa frase que se repite, y tomando la mano de la niña le dijo en arameo, Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate. La niña se levantó, andaba, tenía 12 años y se espantaron grandemente. Y él le dijo, no le digan a nadie, sino que le diesen de comer. A los muchachos hay que darle de comer, hermano. Esto lo enseñó Jesús. No le diga, hijo, mire, no coma tanto. Denle de comer a esos muchachos, hermano. Si hay comida, que coman. Porque cuando no hay que aguantar. Amén. A veces los papás o las mamás cocinan muy poquito y ponen a esos muchachos tan flacos. No, denle de comer a esos muchachos que coman bien para que tengan vigor, tengan fuerza. Amén. Jesús le dijo, a ella hay que darle de comer, Jairo. No le niegues, prepárenle una buena sopa, un buen caldo y que coma esa muchacha, que se levante. Ahora, aquí viene la clave. Y esta es una palabra para ustedes, papá. Jairo fue el que salió de la casa a buscar a Jesús. Mamá se quedó en la casa cuidando los últimos momentos de su niña. Papá y mamá que están acá. Si hay algo que usted jamás debe hacer en la vida, y debo explicar esto, entiendo que los padres en este país, muchos de nosotros, tenemos nuestros hijos en nuestros países. Y eso es un dolor grande que viven los padres, los comprendo, enorme. Pero tengo una palabra para ti, papá y mamá que están aquí con sus hijos, hagan todo lo que puedan hacer para que ustedes siempre estén con sus hijos. Esos amén estaban poderosos. Hagan todo lo que ustedes puedan hacer para que siempre estén con sus hijos. Nada va a reemplazar, absolutamente nada va a reemplazar su ausencia. Repito el principio, Jairo sale a buscar a Jesús, pero mamá se queda bregando con la niña. Ahora, vean este cuadro tan lindo que pocas veces está en la Biblia. Pocas veces. ¿Cuál es el cuadro que les quiero pintar? El cuadro que les quiero pintar es Jairo, la madre y Talita, la niña. ¿Qué les parece el cuadro, hermano? Qué triste hubiese sido que estuviera solamente la madre y no estuviese el padre. Sería desgarrador. O que tuviese solamente el padre, como el caso del hijo pródigo, y no tuviese la madre.
hermoso es este cuadro. Miren este cuadro una vez más. Jairo, su esposa, la niña de 12 años. ¿Quién más está en el cuadro? A ver, levanten la mano y grítenlo conmigo. ¿Quién más debe estar en el cuadro de tu familia? ¿Quién más debe estar en la mejor foto de tu familia? Jesús debe estar en la mejor foto que te tomes de tu familia. Está ahí cuando está su hija muriendo, cuando su hija está sufriendo. Y están los 3 discípulos más cercanos de Jesús, una representación tangible de la iglesia. Tú no puedes separar esos valores, columnas fuertes de tu familia. Padre, madre e hijos. Jesús y la iglesia. Si tú dejas a alguno de esos miembros de la fotografía de tu familia, alguien queda por fuera. Jesús hubiese podido ir solo, escuchen bien, y resucitar a Talita. Él lo podía hacer. Pero él decidió llevarse a 3 de sus más cercanos discípulos para decirle a Jairo y a su esposa y a la niña de 12 años que él dentro de unos meses no estaría más ahí en la tierra, pero que quedaría Pedro, Jacobo y Juan, con quien ellos se discipularían y crecerían para que ayudaran a resucitar a muchos jóvenes que a los 12 años fácilmente mueren, para que ayuden a resucitar a una generación joven que necesita ser levantada y que sirva al Señor con ánimo pronto y voluntario. Y usted da alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Quiero resumirle lo que les he compartido hoy. 5 características del corazón de un padre. Vamos a decirlas juntos para que usted las recuerde. Número 1, el corazón de un buen padre sabe postrarse. Sabe doblar sus rodillas ante el Señor. Sabe poner su rostro en el piso y orarle a Dios en privado. Número 2, un padre no solamente sabe postrarse, sino que también sabe perseverar. El papá sabe que tiene que batallar y pelear la buena batalla de la fe. Algunas veces usted va a ser tentado a abandonar la fe. Una de las cosas que más yo siento aquí en este país, alabo a Dios por este hermoso país, es que los hombres, cuando el hombre de la casa se desvía de la visión correcta, toda la familia se desvía. Toda la familia. Es una cosa, un efecto terrible. Pero mire, si el hombre se mantiene inamovible en su fe, centrado en la fe, que ni para allá ni para acá, y sigue directo al Señor, su familia estará a salvo. Su familia estará a salvo. Número 3, los hombres saben también soportar el dolor. Por supuesto, como dice Santiago 1, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén. Número 4, el corazón del padre sabe también creer. Somos una generación que cree en el Señor. Póngase de pie, por favor. Somos una generación que cree a Dios, le cree a Dios. Y número 5, quiero que los padres lo digan conmigo en voz alta. Lo digan en voz alta. El corazón del padre. Vamos a decirlo conmigo. Diga yo. Pero con ganas digan conmigo. Yo como padre sé guiar a mi familia. Escucha esto finalmente. Está ahí en pantalla. El corazón de un padre se pone a prueba a través del corazón de su hijo. ¿Lo escribió? El corazón de un padre se pone a prueba a través del corazón de su hijo. Uno sabrá realmente de qué es capaz cuando un hijo pasa por la prueba. Conseguí 5 cosas finales que solo las voy a leer sobre Jesús y su padre, que me gustan mucho. 1, Jesús como padre. Él dijo, como el Padre me ha amado, así yo también los amo a ustedes. El amor que usted expresa por los demás está directamente relacionado al amor que usted recibió de su Padre. 2, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, cada vez que alguien me ve a mí, yo estoy reflejando la imagen de mi Padre. Jesús dijo lo tercero,
crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, el Padre y yo, uno somos. Y lo cuarto que Jesús dijo es: el que me ama a mí, mi Padre le amará. Amén. Extiendan su mano conmigo y oren esto.